Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cimientos Firmes. Un programa que va a ayudar a fortalecer los matrimonios, pero también a todos los jóvenes que un día van a casarse, va a haber la oportunidad que tengan herramientas para tener esos matrimonios de éxito. Y bueno, yo quiero decirles que qué importante es que nosotros como matrimonios sepamos que tenemos un propósito en esta tierra. Y hablar de la bendición del matrimonio, qué interesante es que juntos puedan servir y, y que puedan ser uno, no nada más como pareja, sino uno en el servicio a Dios. Y esto es algo tan importante porque la palabra de Dios nos dice en Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla ahí. Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí vemos algo muy hermoso porque dice la palabra de Dios que dejamos papá y mamá, dice, y para unirnos a nuestro cónyuge y formar una nueva familia, depender de Dios, ahora ese nuevo matrimonio, esa nueva familia, y porque el fruto del amor son los hijos. Entonces aquí vemos que seremos una sola carne y que ya no somos dos, sino una sola, de dos hacemos uno, porque nos unimos, nos vamos a integrar con una misma meta, un mismo fin, un mismo parecer. Y qué interesante es que como matrimonio pudiéramos siempre saber que somos un equipo y que estamos juntos para darle la gloria a Dios. Entonces, dice aquí, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esto habla y da una promesa que cuando nosotros nos casamos, tomando en cuenta a Dios, cuando nosotros consideramos la importancia de servirle a Dios juntos como matrimonio, dice entonces lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pues es para toda la vida. En Cristo no hay divorcios, al contrario, disfrutamos el tiempo y las cosas que Dios nos da porque le servimos al mismo Dios y Dios nos bendice. Y bueno, también veíamos aquí en 1 Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice así: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Esta es otra cosa importantísima que Dios nos habla, y esto quiero enfocarlo en el matrimonio. Dice, les ruego que estén siempre de acuerdo. O sea, ser uno en el matrimonio. Estar siempre de acuerdo, que no haya divisiones, porque le servimos al mismo Dios. Y cuando llegan los hijos, tenemos que estar juntos para educarlos, para guiarlos, para amarlos, para poderlos instruir. Y luego dice aquí, no haya divisiones entre ustedes, vivan en armonía, ser uno, como veíamos en el versículo anterior. Y dice, pensando y sintiendo de la misma manera. Se refiere a honrar a Dios, a darle la gloria al Señor en todo, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Y bueno, pues este es un tema muy, muy hermoso, muy bonito, porque Dios quiere hoy hablar a todos los matrimonios y quiere hablar a los jóvenes, si estás por casarte o si un día te quieres casar, que sepas qué importante es que le pidas a Dios una persona que tema a Dios, que ponga a Dios en primer lugar. Y eso es algo que Dios va a permitir que tengas el éxito en tu matrimonio, porque Dios los va a bendecir y Dios los va a guiar. Entonces, tenemos a un matrimonio que amamos mucho y que yo quiero que hoy los conozcan. Hoy los invitamos a este programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero presentar a Juan Carlos Iturria Cabrera. Él fue jefe de la unidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, director administrativo. Bueno, él estuvo también en una escuela estando como director administrativo y bueno, de cristiano nada más tiene 33 años, para que sepan con quién vamos a estar hablando, gracias a Dios. Y también tenemos... Bueno, y quiero presentarles a Anita Iturria. Ella es licenciada en educación preescolar, trabajó como 25 años como directora en una escuela cristiana. Desde los 8 años ella recibió a Cristo y bueno, ellos son pastores y el día de hoy vamos a conocer su historia. Y bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos Juan Carlos y Anita. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Y bueno, queremos hacerle la primera pregunta. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron y cómo se dieron cuenta que eran el uno para el otro?
Muy bien, buenas noches a todos. Nos da un gusto estar aquí con ustedes y de verdad es un privilegio compartir de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y la respuesta a la primera pregunta, un poquito de historia en nuestra vida. Eh, yo estaba radicando en Baja California Sur y ahí el Señor me llevó por cuestiones de trabajo, me llevó a Tijuana en un viaje con un amigo. Y yo ahí le preguntaba, Señor, pues ¿cuándo va a llegar mi ayuda idónea? Y el Señor me habló y me dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Esa escritura está en Mateo 6:33, y eso se me quedó muy grabado en mi corazón. Dije, bueno, está bien, y regresé de ese viaje, y ya estando ahí en casa, me dormí, y al otro día yo sentí con un deseo en mi corazón de servirle al Señor. Llegué a la oración a la iglesia a las 6 de la mañana. Dios me había puesto en ese sueño que era un tiempo de buscarlo con todo mi corazón y puso en mí irme a un instituto bíblico. Mi idea era irme al instituto bíblico a la Ciudad de México, pero llegando ahí y estando ya con el pastor al final, yo le dije, bueno, Señor, pues si es de ti que yo me vaya al instituto bíblico, ponle en el corazón del pastor que me llame, yo ya me voy. Y ya iba saliendo de la congregación y en eso me habla y me dice, oye, Juan Carlos, ven, quiero hablar contigo. Y yo dije, ¿y ahora? Dije, bueno, pues está bien. Y ya me dijo, ¿me tienes algo que decir? Y le dije, sí, ¿sabes qué? Sentí de Dios que en este viaje me dice que lo busque más y todo, y soñé que me iba a un instituto bíblico a la Ciudad de México, porque ahí radica toda mi familia. Entonces, me dijo, ¿y a qué instituto te quieres ir? Y de repente me salió a Puebla. Y yo dije, ¿cómo? Pues si yo le estoy diciendo que a México y de repente le digo que a Puebla. Entonces, ya ahí lo había puesto el Señor en mi corazón. Y me fui al instituto a la ciudad de Puebla, es estandarte para las naciones, que es de la Iglesia Amistad Cristiana, Amistad de Puebla, y llegué en el verano del 90, y ahí hice mi curso de verano, y en el 91 llegó Anita. Entonces ahí la conocí por primera vez, y ya nos hicimos amigos, y para ¿Te llamó esto, la atención o no? ¿O la viste como una amiga? Platícanos. no, pues ella estaba allí fue por sus alimentos, era el tiempo del desayuno, y ella fue por su desayuno, nos lo servían en una charola y luego ya íbamos a la mesa, y yo iba atrás de ella y la vi y de repente dije, híjole, esa chava pues es media fresita, no creo que me pele. Entonces ya agarré y ya me acerqué a ella y le digo, ¿me puedo sentar contigo? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Y ahí empezamos a platicar y ya esa fue la primera plática que tuvimos y después nos fuimos conociendo más adelante, pues ya estábamos juntos tomando clases en el instituto y como éramos foráneos, teníamos que irnos a unos departamentos, había unos departamentos que eran de mujeres y otros de varones, y pues nos íbamos caminando juntos y ahí íbamos platicando y nos íbamos conociendo. Pero fue hasta que entramos al ministerio juntos en el Ministerio de Adolescentes. En aquel tiempo estaba Chuy González, él fue misionero, estuvo allí un tiempo en Amistad de Puebla y después se fue de misionero a Israel, ahí estuvo mucho tiempo, y él nos invitó a participar al Ministerio de Adolescentes y allí estuvimos pues conociéndonos más, platicando qué era lo que a ella le atraía, lo que le gustaba, y poco a poco nos fuimos conociendo más, y llegó un tiempo, ya cuando llegamos al Ministerio de Jóvenes, después, ahí empezamos a platicar ya un poco más de qué era lo que deseábamos cada quien y hacia dónde queríamos caminar. Y Entonces, por ejemplo, una pregunta específica. Anita, desde que estaban ahí en ese restaurante con sus charolas, ¿te llamó la atención o tú para nada? Tú decías, tú es uno más que llegó aquí al instituto. Bueno, fue un tiempo muy especial, muy bonito, ¿verdad? Pues íbamos a buscar del Señor, llenarnos de Él y algo que me llamó la atención de Él fue su corazón.
Él tenía un corazón siempre de servicio, un corazón en donde le ayudaba a las personas, ¿verdad? Si alguien tenía alguna necesidad, él siempre estaba como dispuesto a apoyar a la gente y eso a mí me llamó mucho la atención. Desde ese momento en que nos empezamos a conocer, yo empecé a ver esas cualidades en él y dije, wow, él es un buen chico, él es una buena persona. Y bueno, primero vivimos una amistad muy, muy bonita y pues Dios en sus planes, ¿verdad? Nos llevó primero a servir juntos, como dice mi esposo, primero en ese ministerio de adolescentes. También nos fuimos juntos a los viajes misioneros que organiza el instituto. Y bueno, todas estas experiencias nos llevaron a podernos conocer un poquito más. Y les cuento que también había parte de los ministerios que teníamos en el instituto, teníamos que hacer un servicio de limpieza. Y en esa ocasión nos tocó hacer la limpieza juntos. Ahora sí que eso fue lo que Dios hizo, que nos pudiéramos como tratar más y que nos fijáramos el uno del otro, porque él era mi jefe en la cocina. De supervisar, de hecho, a todos los equipos, que todo lo hiciéramos muy bien, y yo estaba a cargo de un equipo. Entonces, pues él era como mi jefe, entonces yo tenía que ahí echarle muchas ganas porque el equipo que me había tocado no era un equipo muy comprometido. Yo me acuerdo que sufría porque tenía algunas personas que justo en ese momento les llamaban por teléfono y tenían que ir a contestar. Justo en ese momento se quebraban las uñas y ya no podían seguir. Así, como wow. que, ¿no? Y bueno, pues mi jefe hermoso que Dios me puso desde ahí, con esa cualidad que les digo, empezó a ayudarme para poder salir adelante. Wow. Y yo recuerdo muy bien que al principio ese equipo, con nuestros encargados, yo les decía, no me pongas a mí, y luego con ese equipo que tengo. Y me decía, no, sí te voy a poner porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para tu vida y desde este momento Dios te está capacitando. Y bueno, pues Dios me mandó esa ayuda en ese momento, me ayudó mucho porque al final nos felicitaron como el mejor equipo, al final, motivamos y hicimos que todos se comprometieran y que le echaran ganas y salimos como el mejor equipo, ¿no? Wow. Y bueno, pues ahí nos conocimos más y fue como platicando y sobre todo observando la vida uno del otro, como decimos, él es el indicado, ella es la indicada. Así. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se dieron cuenta que era el uno para el otro, ya para hablar en serio, ya como pareja? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Que dijeron, no, pues yo sí creo. Tú dijiste algo ya ahorita, ¿no? Que era, siempre atendía a los demás, se preocupaba por los demás. Pero tú, Juan Carlos, ¿qué viste en ella que te impactó y que tomaste la decisión y que ambos tomaron esa decisión? Bueno, pues durante el tiempo que fuimos trabajando juntos en los diferentes ministerios, yo veía que era ella una persona amable, atenta, sabe escuchar, sabe aconsejar, es paciente, siempre apoyándome hacia adelante. Ella me ayudó mucho para poder estudiar. Yo había dejado de estudiar un tiempo y me costaba trabajo el estudiar y ella me decía, pues vamos a estudiar juntos, estudiábamos juntos y ella me empezó a motivar de esa manera. Y yo dije, wow, no, pues esta es la chica que Dios tiene para mi vida. Y en una ocasión platicando de lo que Dios estaba haciendo en nuestro corazón y yo cuando recién iniciaba en el Señor, me invitaron a un congreso a Ciudad Juárez en Vino Nuevo y ahí me acuerdo que conocí al hermano Myers por primera vez y me habían platicado cosas tremendas que el hermano Will Myers hacía y yo dije, no, pues yo lo tengo que conocer. Y algo que decían es, no, es que sabes que si tú vas con el hermano Myers, te echa fuera todos los chamucos. Dije, no, pues yo voy a ir con él. Y así lo hice. En ese tiempo él oró por mí, me dio un versículo que tocó mi vida, y él me lo dio y me dio el Salmo 27, específicamente el versículo 4, dice que si nosotros anhelamos buscar al Señor y que todo el tiempo estemos con Él, Él nos va a bendecir.
Y durante ese tiempo, en ese congreso, hablaron de las misiones y yo dije, no, pues yo quiero ser misionero. Y dentro de ese congreso hubo uno, encontrando tu llamado. Dije, no, pues de aquí yo voy a ir a ese taller. Y resulta ser que ese taller lo dio el pastor Enrique Bremer esa vez. Y dijo, yo creo que aquí puede estar tu ayuda idónea. Y en ese tiempo, pues yo dije, bueno, pues si ese es el llamado, pues aquí estoy, ¿no? Entonces resulta ser que en esas pláticas que teníamos yo y Anita ya, pues un poquito más profundizando para conocernos más en nuestros sentimientos, ella me dice, yo también estuve en ese congreso, en ese tiempo, y Enrique Bremer pues nos llamó, y digo, oye, mira, pues yo estuve ahí, y cómo es que Dios ahora está haciendo esta obra en nosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. El hecho de que tú puedas conocer a alguien es lo que Dios está hablando a tu corazón, las palabras que Dios te va dando en tu comunión con Él, pero también lo importante es saber escuchar a tus pastores. Eso es muy importante. El tomar en cuenta a tus pastores es oír la voz de Dios, porque es el corazón de Dios para con tu vida. Y ahí yo entendí que todo esto lo tenía que platicar con mi pastor y en el momento que tenía que hablarlo con él, lo iba a comentar. Entonces, un tiempo antes de salir de vacaciones, ya del término del semestre, yo fui a La Paz y le comenté, primero le dije a Anita, oye, ¿te importa? Veníamos del Ministerio de Jóvenes y veníamos en el autobús para los departamentos. Y le digo, oye, te quiero hacer una pregunta. Y me dice, sí, dime. Oye, ¿para ti es importante la edad? Y me dice, bueno, pues si te interesa eso, pues mi papá le lleva 10 años a mi mamá. Y yo entre mí dije, híjole, pues ya la hice. Entonces, ya nos bajamos del autobús, llegamos a los departamentos y yo me quedé pensando, ¿qué me quiso decir con eso? ¿Qué me quiso decir con eso? Después platicando, ella me dice, ¿y tú cuántos años tienes? No, pues yo tengo tantos y yo le llevo 10 años a Anita también. Y entonces todo eso fue el Señor confirmando. Llegué con el pastor y le digo, fíjate, pastor, que hay esta persona así y asado. Y me dice, ¿te gusta? Digo, sí. ¿Y cómo va en el ministerio y todo eso? No, pues así, ¿está dispuesta a venirse? Sí. Dice, pues adelante, tienes luz verde. Y yo dije, no, pues ya la hice, ¿no? Entonces, eso era muy importante para mí porque yo sabía que si él me decía que sí, a Anita, como es una persona que siempre había estado sujeta a sus papás, a su pastor en la congregación, yo sabía que eso pues iba a dar luz verde también, ¿no? Y así fue. Yo llegué y le dije, pues mira, yo platiqué con el pastor y me dijo que sí, que adelante, ¿cómo ven? No, pues, ok, yo también voy a hablar con mis papás. Y me puso un requisito, ella. Dice, si todos los líderes del instituto te dicen que sí, entonces yo te voy a decir que sí también. Dije, híjole, bueno, pues empecé a orar por esa situación y Dios me fue abriendo las puertas. También lo importante fue que cuando llegué al Instituto Bíblico, mi pastor me dijo, tienes que tener 2 mentores en el Instituto Bíblico. Y así fue, uno de ellos fue Rodolfo Garza y el otro era Blake Cromwell. Eran los 2 líderes que estaban sobre mi vida. A ellos yo les tenía que dar cuentas de mi vida y ellos tenían todo el derecho de decirme qué estaba bien en mí y qué no estaba bien en mí. Y eso me ayudó mucho porque también cuando les hablé de Anita y todo, me dijeron luz verde y cada líder me dijo luz verde y ya llegué con Anita y me dice, bueno, pues te falta el último, es mi papá. Y dije, wow, dije yo, bueno, pero fue algo muy padre, fue Dios poniendo todas las cosas con luz verde, llegué con el papá de Anita y me dijo, bueno, pues por ahorita nada más son amigos y conózcanse bien y todo, pero ya después me dijo Anita, mi papá me dijo que sí. Entonces fue algo muy, muy especial todo lo que Dios ha hecho y eso es lo importante, que nuestra vida esté sometida a nuestros líderes y primeramente al Señor.
Anita, ¿y cómo viviste tú esa experiencia? Porque también queremos escuchar la parte que tú viviste. Sí, bueno, pues también nosotros, ¿verdad? Cuando nos conocimos ahí en el instituto y nos empezamos a tratar, yo empezaba a ver las cualidades que él tenía. Yo veía, como les decía hace un momento, yo empezaba a ver que él era como muy especial en su corazón y en su servicio. Él hacía muchas cosas que inclusive las demás personas no las hacían o no les gustaba hacer. Y yo veía ese corazón siempre de darse, siempre de entregarse, siempre de hacerlo lo mejor posible. Y eso a mí me impactó. Y pues en mí, ¿verdad? Fue como naciendo ese amor por él, el poder decir, wow, es que tiene un corazón muy lindo para con Dios. Y cuando él viene y se acerca, pues yo ya había orado, ¿verdad? Porque ya habíamos sido buenos amigos. Y pues con una certeza en mi corazón de saber, yo sé que es esa persona. Y claro, como decía él, algo muy importante, que todo fuera también bajo esa bendición de nuestras autoridades, como son nuestros padres y como son nuestros pastores, y como nosotros estábamos en el instituto, pues también nuestros líderes. Por eso es que yo les decía, pues hay varias personas con las cuales es necesario que hablemos, porque para mí era como muy importante eso. Y pues la gran bendición es que cuando algo es de Dios, pues Dios va mostrando una y otra vez que eso viene de parte de Dios. Y eso, ¿sabes qué? Trae una paz a tu corazón de saber que tú vas a iniciar un matrimonio conforme al corazón de Dios. Un matrimonio que va a tener unos, como decíamos ahorita, cimientos firmes, y que lo más hermoso es que nuestros corazones se pueden complementar y hacer uno en el servicio de Dios. Eso es como que bien importante, ¿no? Entonces, pues en nuestro caso fue así, y por lo cual pues le damos muchas gracias a Dios, porque Dios paso a paso, Él ha ido guiando nuestras vidas. Súper. Y por ejemplo, bueno, se casan y se van a La Paz. ¿Y cómo fue que acoplaron sus llamados? ¿Qué llamado tenía Juan Carlos? ¿Qué llamado tenía Anita? Vamos a hacerlo concreto porque nos va a faltar tiempo. Vamos a echarle ganas. Adelante. Sí, yo traía un versículo en mi corazón desde el momento que llegué al Señor. En el libro de Proverbios 22:19 dice: has visto hombre solícito delante de los reyes estará, y no estará en los de baja condición. Entonces yo dije, Señor, pues esta palabra me la dieron, la sembraron en mi vida, yo quiero servirte con todo mi corazón, y así ha sido. Entonces, más adelante, el Señor me habla y me dice: el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia del Señor. Entonces ahí es donde nos fuimos complementando de acuerdo a lo que cada uno tenía y lo que el llamado de Dios ha puesto en su vida, y ahí nos fuimos complementando, Anita y yo. Entonces ella, cuando nosotros llegamos a servirle allá a La Paz al Señor, empezamos sirviéndole en el evangelismo, empezamos yendo a lo que son las misiones. Ella iba y se encargaba de los niños, yo me encargaba de los adultos compartiendo la palabra. Se detuvo por la imagen. Una falla. Sí, una falla de internet. A ver si ahorita se logran recuperar. Y vamos viendo cómo ellos fueron acoplando ahí en el ministerio, y cómo Dios los fue usando para que juntos fueran trabajando en el llamado a Dios. Y como decía Anita, en los niños, y él también se iba a las misiones, salía a lugares a compartir la palabra de Dios. Y es una bendición cómo se fueron uniendo y cómo fueron haciendo las cosas de una manera muy interesante. No sé si quieres comentar algo. Bueno, estaba muy interesante esta historia porque sobre todo ellos a través de conocerse, como dice Anita, pusieron esos cimientos firmes para una relación estable. Y sobre todo había filtros, ¿verdad? Donde ellos podían ver el respaldo de Dios respecto a su relación. No fue algo que sacaron de repente, sino ellos querían estar seguros
que su relación estaba fundamentada en la voluntad de Dios. Entonces creo que este es un punto muy importante para tener matrimonios bien cimentados en la palabra, matrimonios de éxito, y después, más adelante, que se pueda complementar el esposo y la esposa para poder servir a Dios juntos. Y bueno, ellos nos comentan que después, por esa fidelidad que ellos tienen, los llaman al pastorado y juntos empiezan a servir ya como pastores y aún se abre una escuela bíblica aparte de ahí, donde ellos son también directores de escuela, los dos, y aparte pues, ejercen el pastorado. Y ella, por ejemplo, Anita, también atendía a los niños, era coordinadora de todas las maestras de niños, y bueno, él siempre ha sido un misionero, una persona que compartía en muchos lados y declaramos esa bendición, que Dios es bueno, Dios es fiel, y nos damos cuenta que Dios fue transformando su vida de ambos, de tal manera que eran uno en el nombre de Jesús. Empezaron a trabajar juntos de una manera muy hermosa y ellos tuvieron 2 hermosas hijas, bebés que tuvieron y empezaron ellos también a bendecirles. No sé si quieres comentar algo más de ellos. Sí, bueno, ahora ellas son unas jovencitas y sirven al Señor apasionadamente, tanto como sus papás, y creo que es una bendición cuando como papás nosotros podemos servir a Dios, porque vamos dejando huella en el corazón de nuestros hijos. Entonces, estas chiquitas así fueron creciendo y bueno, ahora ya recuperamos la señal, gracias a Dios, ya los tenemos aquí nuevamente. Ya adelantamos que ya son pastores, ya están sirviendo juntos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Se escuchan? A ver, entonces, Juan Retomamos. Carlos, ¿podrían comentarnos a la siguiente pregunta? Ya les comenté cómo se acoplaron, cómo sirvieron juntos al Señor. La pregunta, la que sigue es, ¿cómo guiaron a sus hijos para servir juntos? ¿Cómo guiaron a sus hijos, a sus hijas para servir juntos? Digan cómo se llaman sus hijas y cómo lo hicieron. Muy bien, pues la más grande se llama Ana Ruth. Ana Ruth, ella es licenciada en Administración de Empresas y sirve al Señor con todo su corazón. La pequeña es Haris, ella es ingeniera en sistemas de animación y están sirviendo al Señor con todo su corazón. Algo muy importante para nosotros es de que desde que ellas estaban pequeñitas, las fuimos involucrando en el servicio a Dios. Las llevábamos a donde teníamos que ir a compartir, ellas nos acompañaban siempre, ellas veían y entraban ya sea al cunero o adolescentes, jóvenes, conforme fueron creciendo, ellas se involucraban y posteriormente les fuimos involucrando en las tareas de la congregación. Allí es donde cada una de ellas empezó a tomar la responsabilidad para qué estudiar. Por ejemplo, Haris en lo que es animación y efectos visuales nos ayudaba a todo lo que era transmitir los videos, ayudarnos a poner los videoproyectores en los salones de clases cuando se tenían que dar las clases a las personas, en los talleres, etcétera. Ella se encargaba de todo eso, coordinaba eso con un grupo de jóvenes. Ana Ruth también en todo lo que era la logística. Ellas apoyaban. Es que ellos se sientan parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es lo más importante. Y también Dios fue hablando a sus corazones. Ellas iban tomando pasos importantes. Llegó el momento en que ellas se dieron cuenta que ellas tenían que confesar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ellas mismas comparten donde ellas tomaron esa decisión, independientemente que sus papás eran cristianos y todo eso. Ellas también empezaron a entender que Dios les decía que tenían que hacer su aceptación de Jesús en su corazón individualmente y por ellas. Y entonces ellas fueron dando esos pasos también y fueron creciendo y pues realmente siempre han estado sirviendo al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Perfecto. ¿Cómo le hicieron, Anita, para que en cierta etapa de las niñas no se desviaran por malas influencias de amigas, amigos? ¿Cómo le hicieron para que ellos se mantuvieran firmes en el llamado y en las cosas del Señor? Sí, bueno, el Salmo 1 realmente es como algo muy importante, ¿no? Ahí la palabra de Dios nos dice
que bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Entonces, dice que es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que va a dar su fruto a su tiempo y que su hoja no va a caer y que todo lo que hace prosperará. Y realmente eso es algo muy importante que marca la vida de nuestros hijos. Nosotros, pues, amamos a Dios, como les compartíamos, para casarnos buscamos a Dios, que Él confirmara, quisimos servir a Dios desde un comienzo, ¿verdad? Lo hicimos con entrega, con responsabilidad, con pasión, y con todo eso, ¿saben qué? Nuestros hijos miran, nuestros hijos nos ven. No solo ellos aprenden de lo que nosotros les decimos, ¿verdad? Con nuestras palabras, sino que ellos aprenden realmente más por nuestro ejemplo. Y eso las llevó a ellas a desde pequeñas tener una relación firme con Dios, de amar a Dios por ellas mismas. O sea, ellas mismas aprendieron a amar a Dios, aprendieron a orar, aprendieron a buscarle a través de la palabra y aprendieron a servir a Dios. Entonces, todo eso fue una convicción firme en ellas, firme en su corazón, que aunque pasaron como por esas edades que como papás decimos, ay, pues aquí estoy como de rodillas, ¿no? Clamando al Señor por ello, saben que ellas no se van a apartar, porque como dice su palabra, son esos árboles firmes, plantados junto al Señor, y van a estar ellas mismas no solo recibiendo de lo que nosotros como papás le damos, sino que ellas mismas van a tener esa relación directa con Dios. Entonces, eso les hace estar firmes. Por ejemplo, en La Paz, pues hay como muchos huracanes y todo eso que viene como el viento y quiere como doblar, ¿verdad? Esos arbolitos, pero nosotros vemos como que las palmeras se regresan y están firmes. Así pueden venir muchas cosas, están firmes. Así es la promesa que tenemos de nuestro Dios. Cuando nosotros sembramos, ¿verdad?, esa palabra de Dios en nuestros hijos, ellos van a permanecer firmes y con nuestra oración, ¿verdad?, ellos van a seguir ahí. Entonces, algo bien hermoso es saber que un árbol de manzanas naturalmente va a dar manzanas. O sea, el árbol no va a sufrir para dar una manzana. No vamos a encontrar un árbol como llorando un día porque, ay, es que no puedo dar manzana. No, el árbol va a dar un fruto que va a ser unas manzanas, ¿no? Y sabes que si nosotros ese arbolito está bien, tiene buenos cimientos, está bien regado, tiene los rayos del sol, que sabemos que espiritualmente es toda esa relación cercana con nuestro Dios, ¿verdad? Con su palabra, ese arbolito va a dar un buen fruto. Y ese árbol, ¿verdad? Son nuestros hijos, somos nosotros, y el fruto que damos, ¿verdad? Va a ser un fruto del servicio a Dios y hacerlo con amor. Super. Qué interesante todo lo que comentan. Nos gustaría mucho que también nos hablaran un poco de la importancia del apoyo en el servicio como matrimonio. Muy bien. Yo creo que algo muy importante en el servicio es tu ejemplo. Y ahorita que estaba comentando mi esposa de nuestras hijas, eso es algo muy importante. En una ocasión, nosotros, pues, estamos como los peces que están en la pecera. Todo el mundo te ve y a ver qué haces, qué no haces, ¿no? Entonces, en una ocasión, a mis hijas las invitan al cine y era una película que no era para su edad. Nosotros en una ocasión nos salimos del cine porque no era una película apta para nosotros y nos salimos y ellas nos preguntaron, ¿por qué no salimos, papá? Digo, porque no es una película apta para nosotros. Dijo, bueno, que está bien. En una ocasión a ellas las invitan a ver una película y se meten a otra película y entonces mis hijas vieron que no era apta para ellas y ellas se salieron del cine y se fueron y de repente se empezaron a salir sus amiguitas y todo y llegaron a la casa en el menos tiempo que nosotros nos esperábamos que llegaran y llegaron y le digo, ¿qué pasó? No, papá, es que la película que estábamos viendo no era apta para nosotros y nosotros aprendimos de que cuando ustedes dijeron que no era algo apto para nosotros, nos tuvimos que salir. Entonces también eso es muy importante,
que tú le transmitas a los demás que si estás en un servicio al Señor, tienes que ser de acuerdo a lo que Dios te habla, a sus principios. Y el hecho también de irte involucrando con tus hijos en ese momento, pues ellos van entendiéndolo y van viendo con el ejemplo. Y esa es la manera que también ellos se van involucrando en el servicio al Señor. Ajá, y bueno, como pareja, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Nos podemos, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene que nosotros nos estemos apoyando? Bueno, desde un principio sabemos que somos un equipo. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 12, ¿verdad? Varios versículos ahí habla que somos un cuerpo en Cristo. Y así dice, el ojo no va a decir yo no te necesito, ¿verdad? Los demás miembros del cuerpo, todos somos importantes. Bueno, así lo mismo lo es en una familia, lo es en un matrimonio. Ambos, aunque somos diferentes y realmente somos como muy diferentes, cada uno tiene sus propias características, sus propios dones, pues Dios nos hizo así y aquí lo interesante es que nos complementamos. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos, pues le estamos dando la gloria a Dios con nuestro servicio, con lo que nosotros estamos haciendo. Y al rato no solo los dos vamos a estar sirviendo, sino que también toda nuestra familia, ¿verdad? Como les decíamos, también nuestras hijas van a estar sirviendo, nuestros hijos, si tú tienes hijitos varones, pues también todos, ¿verdad? Vamos a estar en este servicio. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque fíjense, hablábamos en un principio acerca de los jóvenes, ¿verdad? Cuando apenas están en esa etapa de cómo ver, bueno, ¿con quién yo me voy a casar? No solo se trata de que me guste físicamente, sino que yo pueda ver, fíjate, ni siquiera todas las demás cualidades, o sea, claro que todas son muy importantes, ¿no? Que sea servicial, que sea trabajador, todo eso, pero algo muy importante es ver si tiene un corazón para Dios y si quiere servir a Dios. O sea, eso es clave, ver desde ese momento, él estará dispuesto a servir a Dios porque yo sé mi corazón, porque yo sé mi llamado, pero esa persona con la cual yo voy a formar un hogar estará dispuesto a servir a Dios, porque tristemente vemos que de repente si la otra persona no está comprometida, no tiene ese deseo, pues se bloquea eso, ¿verdad? Se trunca eso, y eso saben que es muy triste. Es muy triste porque si Dios nos dio un llamado es para que lo podamos cumplir. Entonces, eso es algo muy importante. Es como cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Bueno, no solo es que no se refiere a que tiene que ser cristiano, obviamente es lo primordial, ¿verdad? Que sea cristiano, que conozca a Dios, pero algo bien importante, que también quiera servir a Dios. Y por eso es importante platicarlo, conocerlo y decir, no, pues aquí sí va bien la cosa, aquí como que no veo bien esto, Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte y pues aunque me cae muy bien, pues yo no puedo hacer una vida con esta persona porque no quiero que mi llamado se quede trunco. Muy bien, qué interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quisiera que en breve palabra pudieran decir cada uno un mensaje a nuestro auditorio que le pueden dejar. ¿Qué mensaje le puede dejar cada uno de una manera muy breve? Adelante, Juan Carlos. Sí, mira, algo muy importante ahorita que escuchaba a mi esposa, yo puedo ver que yo recibí al Señor cuando tenía más o menos la edad de 31, 32 años, y ella ya tenía tiempo en el Señor. Y algo que ella hizo para que nosotros pudiéramos salir adelante es que ella menguó. Ella no se sintió superior a mí, que tenía más conocimiento de la palabra de Dios, sino que ella menguó para que yo pudiera crecer y llegar a lo que Dios quería que fuéramos. Y eso para mí tocó mi corazón. Dije, ella está dispuesta a seguirme, está dispuesta a echarle ganas a lo que Dios nos ha llamado. Y yo creo que eso es lo importante de un matrimonio, que a veces uno tiene que menguar para que el otro pueda crecer y a veces nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras áreas débiles para que el otro nos venga y nos complemente.
y ahí es donde nos vamos fortaleciendo ambos, y eso es lo que te va a hacer salir adelante en el ministerio y para servirle con todo tu corazón al Señor. Muy bien. Anita. Sí, bueno, pues yo pienso, ¿verdad? Que como dice su palabra, nosotros somos deudores. O sea, Jesús ha hecho por cada uno de nosotros algo muy grande. Y el primer ejemplo de servir, nosotros lo encontramos en Jesús. Él vino y se dio por amor. Su ministerio fue un ministerio de amor porque él mismo se entregó, él dio su vida. Y nosotros vemos en la vida de Jesús un gran ejemplo del servicio, del dar. Así es que nosotros, ¿verdad? Pues como cristianos, como hijos de Dios, debemos de hacer lo mismo. Debemos entregar nuestras vidas a Él, poder amarlo, y como resultado de ese amor que le tenemos y de ese agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Imagínense, nos ha cambiado nuestra vida, nos ha dado salvación, ha bendecido nuestra vida de una manera muy grande. Entonces yo sé que eso es un agradecimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y como resultado de ese agradecimiento, es decir, Señor, ahora yo te quiero servir con todo mi amor, con todo mi corazón. No voy a hacer mi servicio a medias, no voy a hacer mi servicio como que cuando yo quiera o cuando me sobre tiempo. Yo voy a hacerlo con una actitud comprometida contigo. Voy a hacerlo apasionadamente, lo voy a hacer responsablemente, lo voy a hacer alegremente, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, el hecho de decir, Señor, aquí está mi vida, tú eres el dueño de mi corazón, quiero servirte, lo quiero hacer con todos esos regalos y dones que tú me has dado, los quiero poner a tu servicio. Y bueno, si soy soltero, poner eso en manos de Dios, ¿verdad? Que Él venga y nos guíe por saber si es esa persona, por lo que platicábamos anteriormente, y entrar seguros a ese matrimonio para servir, ¿verdad? Juntos y poder hacerlo de la mejor manera. Muy bien. Mi amor, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues es una historia hermosa la que hemos escuchado, y sobre todo saber que como familia es un privilegio servir al Señor. No solamente como matrimonio involucrarnos en el servicio, sino conocer el corazón de nuestros hijos, guiarlos en su llamado y poder hacer un equipo fuerte para servir al Señor apasionadamente. Y bueno, pues les agradecemos mucho, Juan Carlos y Anita, gracias por estar aquí en nuestro programa. Y yo quiero comentarles nada más que el apoyo en el servicio como matrimonio es tan importante para cumplir con una gran comisión. Y que podamos disfrutar cada momento de nuestras vidas juntos, honrando a Dios, disfrutándonos y hablando de Jesús, porque es un privilegio saber que Dios nos ha llamado y que Dios quiere que demos mucho fruto. Y bueno, pues se terminó el tiempo y nos vemos en el siguiente programa. No se lo pierda, esto está poniendo muy interesante. Y bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes y no se olviden de, como matrimonio, apoyarse para servir, ser un complemento para ser uno, y sobre todo dedicar tiempo a sus hijos, sembrando la palabra, sembrando el amor, pero como decía Juan Carlos y Anita, con el ejemplo, porque los hijos nos observan, y que podamos ver el resultado de frutos correctos, adecuados, y ver hijos apasionados por el Señor y con carreras profesionales y que están sirviendo al Señor y dando mucho fruto. Bueno, que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.